Que íbamos a hacer en la clase de hoy. En la clase anterior yo había cogido el modelo que estábamos haciendo. Había comenzado a diseñar las vigas, pero por supuesto, por límites de tiempo, por razones de tiempo, no puedo diseñarlas todas. Entonces les dije a ustedes, trabajenle a su proyecto. Y entonces, en la clase de hoy, entonces nos vamos a dedicar a ver qué es lo que han hecho para ver si tienen algunos problemas, algunas dudas. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Lo otro que voy a tratar es lo siguiente. Hay un muchacho que es apellido Cantero Castro. No sé si está ahora mismo en línea. No está en línea. Bueno, pero así sí le va a costar trabajo. Me pidió el favor de que había tenido problemas, pero si no aparece por acá, pues igual va a tener, mientras no presente el trabajo, pues va a tener esto. Y además tiene que pegarse a cualquiera de estos grupos que están acá. Bien, entonces, o sea que ahora ustedes quedan con 32. Carajo, ve. Bueno, entonces, ok, oigo, a ver quién tiene problemas con su proyecto. Yo voy a abrir de todas maneras el mío para indicarles, esto se lo puede resolver así, asado. Pero la idea era que hoy nos dedicáramos a chequear cada uno de los proyectos de ustedes. Ingeniero, buenos días. Buenos días. Yo tengo o sea, no un inconveniente, no, sino que he tratado de como que de mirar cuál es el error y no trato de comprender bien. Bueno, de eso se trata, muestra cuál es el error, pero yo les dije advertir, ustedes tienen que investigar, porque él les dice cuál es el error y les manda directo al código, no estás cumpliendo con esto otro. Entonces, el deber de ustedes es ir al código para ver cómo remedian eso, para ver cómo corrigen el error. Entonces, ¿cuál es el error que tú tuviste? Muéstranos tu Y proyecto. ya le muestro, ya le muestro. Bueno. ¿Te cansa ver, ingeniero? Sí, claro, lee lo que dice ahí. Me muestra que armado longitudinal, la distancia libre mínima entre barras paralelas de una capa no debe ser inferior al acero mínimo. No, ahí lo que tienes es una comparación, amplía un poquito. Ahí tienes 3 parámetros del código. ¿Tú viste hormigón 1 ya? Sí, Bueno, en hormigón 1 tú tuviste la oportunidad de trabajar con parámetros de economía y separación libre. Y siempre hicimos énfasis en eso. Párenle bola a la separación libre que debe cumplir con lo que dice la norma. Para vigas la separación libre era de 25 milímetros, que es lo que te está diciendo ahí. O una vez el diámetro de la barra, o 1.33 el diámetro del agregado grueso. O sea, las barras están muy pegadas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tendrías que hacer? Ya ustedes tienen que empezar como ingenieros, ¿no? o sea, sería aparte de lo del trigo. No, está hablando de las barras longitudinales. Aumentar la separación. Aumentar la separación. ¿Cómo puedes aumentar la separación? Reduciendo el diámetro de la barra. No, al revés. Si tú reduces el diámetro de la barra, te aumenta el número de barras. Si aumentas el diámetro, te disminuye el número de barras. Y de pronto puedes lograr... Es aumentando el diámetro de la barra. Si muestran cuál es la que te está dándole el... La advertencia Aleja un poquito para poder ver.
Ahí cansa ver. Bueno, entonces aquí tienes, mira, tienes 4 barras de media y una de 5 octavos. Entonces, las 4 barras de media las podrías reemplazar por 3 varillas de 5 octavos. Esas ahí, las puedes reemplazar. O sea, esta de 4 Sí, la por, primera que tú ves ahí, las amarillas, esas que están ahí arriba. por 5 de cuánto. No, 3 de 5 octavos. Bueno, un momentito. Esta es otra cosa que ustedes tienen que aprender porque lo van a necesitar en su vida profesional. Siempre van a tener que convertir barras de un diámetro a otro. Entonces, ¿cómo conviertes tu barra de un diámetro a otro? Pues tienes 4 barras número de media pulgada, entonces multiplicas 4 por el área unitaria por 1.27 y lo divides entre el área unitaria de la de 5 octavos. 4 por 1.27 tienen que apoyarte en la tabla de áreas. Entonces, 4 por 1.27 entre 1.98. Ese te da el número de barras equivalentes de 5 octavos a media. O sea, son 2.5. ¿Cómo? 2.5. Bueno, entonces tienes que colocarle 3 barras. Y de hecho, si te O sea, das 3 cuenta, barras, son 3 barras de 3 octavos. de 5 octavos. De 5 octavos, perdón. Bien. 5 octavos. Ya cumplió. Refréscalo, ¿no? Refresca. Sí, ya lo Bueno, refresqué. ya cumplió. Es que ese es otro error, este es otro error que está acá. Sí. Entonces ahora es cuál es es el el mismo, siguiente es el error? mismo error, es el mismo error. Bueno, Bueno, ingeniero. Gracias. Yo listo. aquí le. Con gusto. ¿Quién más tiene algún error, algún problema? Profe, yo le voy a compartir la pantalla. Listo. Vamos a ver cuál es tu error. Sí se puede ver. Sí. No, profe, este es el error que me marca a mí. Y es que la flecha. O sea, yo estuve mirando, pero eso no, o sea, no logré como comprender bien. Del área de estructura, ¿qué cursos has visto? Los dos cursos de hormigón. Entonces deberías saber, con más razón deberías saber de qué se trata eso. La flecha es la deflexión de la viga, no está cumpliendo, y ahí lo estás viendo, mira, la flecha máxima se produce en la planta piso 2, ahí está, todo el error te lo está describiendo el programa. Límite establecido, ahí está, L sobre 480, es lo que está haciendo, son esas cuentas que están ahí. Entonces, ¿cómo corrigen el error de la flecha? Tienes 3 planes. Plan A es que aumentes la altura de la viga. El plan B, pues, ponme nuevamente el error. El plan B sería que le colocaras una contraflecha. Si él va a bajar 12.76 milímetros, entonces le colocas 15 milímetros hacia arriba. Y el plan C sería que si la deflexión es muy grande, entonces aumentes tanto la altura y le coloques una contraflecha. En este caso, ¿cuál es la diferencia entre la flecha permitida y la flecha que tú tienes en la viga? Dime cuánto es. Serían 5 milímetros. No son 5 milímetros. 0.05. 0,05. 0,05 milímetros. Entonces imagínate eso en la realidad. ¿Cuánto es?
con 1 metro y pues 1 milímetro y le coloca 0,05 para que veas que realmente es tan pequeño que no vale la pena. Pero yo quiero que entiendan que el programa cumple con decirle que no cumple, y valga la redundancia, porque te faltan 0,05. Entonces ya tú tienes que utilizar tu criterio ingenieril para decir, hombre, eso no es realmente importante, yo puedo dejarlo así. Ahora, si lo que quieres es que no se vea, entonces podrías colocarle la contraflecha en el plano. Profe, una pregunta, ¿cómo sería esa contraflecha? Ya te indico. Voy a compartir escritorio y voy a abrir una hoja de cálculo para que me sirva para utilizarla como lienzo. Déjalo allá, yo de esto. Bueno, mira, entonces, suponte que esta es la viga tuya. Esta es la viga. Este es el apoyo y esta es la viga. Profe, yo creo que no está compartiendo la pantalla. Ya la comparto. Bien, suponte que esta es la viga tuya, ¿no? Que la viga continúe, realmente es una viga continua y tal. Pero aquí en este punto hace esta deflexión. Ella está haciendo esta deflexión que está ahí. Está exagerada, ¿no? Y sigue haciendo la deflexión, etcétera. Y el valor de esta deflexión que está aquí no te cumple. O sea, la viga va, cuando tú la construyas, ella va a ser esa elástica que se va a deformar así. Vuelvo y les digo, está exagerada eso, pero es para que se pueda percibir. Entonces, esto que está aquí se llama flecha, esa deflexión. Entonces, si tú tienes esa flecha y no quieres que se vea, sino que quieres que la viga quede horizontal, entonces al momento de construirla haces esto, le colocas una serie de calzas aquí, y entonces aquí en esta parte le colocas una contraflecha. Entonces cuando ella baje, cuando la línea roja punteada esa que te coloqué haga la flecha que tú calculaste, esta que está aquí, entonces ya queda horizontal. ¿Entendiste? Escúcheme un momento. Bien, ¿quién tiene alguna otra pregunta? ¿O quién quiere compartir su proyecto? Bueno, entonces ya queda de parte de ustedes si quieren que yo les vaya corrigiendo, pero parece que van en camino a dejarlo todo para el último momento y de pronto después igual yo le voy a colocar 3 pero a mí me daría vergüenza como estudiante ver un 3 regalado, ¿no? Un 3 regalado que le voy a colocar a ustedes. Entonces, vamos a continuar entonces ahora con las columnas.
Ya habíamos editado un poquito las vigas y la idea era de que ustedes comenzaran a editar sus vigas y se les generara una serie de errores y los resolviéramos aquí entre todos y viéramos cuál es la explicación del error, así como le estoy explicando lo de la flecha y de la contraflecha o de la separación de las barras. Entonces vamos a hacer lo mismo pero para las columnas. Entonces para eso vamos a coger el modelo. Yo creo que está corrido, vamos a ver. Correcto, aquí está corrido. Entonces digo editar, aquí en columnas, editar columnas y pico en cualquier lado de la pantalla. Y me sale este cuadro que está ahí. En este cuadro voy a alargarlo un poquito, la ventana. Expliquemos qué quiere decir el cuadro. En la parte izquierda del cuadro ustedes pueden ver la relación de las columnas del proyecto, en la parte superior. Y en la parte inferior pueden ver en planta una disposición del proyecto donde están todas las columnas y hay algunas que están seleccionadas con un círculo color magenta que son las que corresponden a donde está el cursor. Si yo coloco el cursor acá, él automáticamente me pasa a las columnas B2 y B3. O sea que yo podría escoger la columna que quiero editar, la puedo escoger aquí directamente o la puedo coger en el listado. Las columnas que están en color rojo son aquellas que no están cumpliendo. Y esas son las que tenemos que ver. Sin embargo, voy a explicarle lo que es el cuadro este. Esto es lo pertinente a la parte izquierda. En la parte derecha están viendo ustedes la columna y aquí en la primera columna, que valga la redundancia, tienen la posición de la estructura: cimentación, suelo, P2, P3, P4, cubierta. Y a la derecha tienen la cota de cada uno de esos niveles. Luego sigue un icono de la forma de la columna, que en este caso sería rectangular, y luego colocan las dimensiones ancho y alto de la columna. Lo que sigue son las barras del armado de la columna. Entonces, en las esquinas el programa le coloca un diámetro de barras y en las caras le puede colocar otro diámetro. Entonces, si yo comienzo a detallar esto aquí, dice 4 barras número 6 en la esquina. Y luego sigo acá, dice 2 barras número 6 en la cara X y 2 barras número 6 en la cara Y. Y entonces aquí tengo esto que dice cerco, que no es más que son los estribos. Tengo el diámetro del estribo y si pico aquí me da inmediatamente cuál es el armado, cómo es la disposición en planta de la columna. Entonces efectivamente aquí tiene 4 barras número 6 y 2 barras número 6 en la esquina y en X. Escúchenme un momentito. Mira, la vaina de la clínica arriba, man. Sí, ya estoy con él. Por eso ya le digo a la vieja esta que va para allá, pues. Sí, que él va ahora para allá. Bueno, Me puso la mañana. Bueno, ok. Pregúntale cuál es el nombre de ella para que pueda preguntar por el nombre de la vieja. Bueno, listo, ok. ¿Oíste? Ya te lo digo, bueno. Bueno, pues.
Bueno, entonces continuemos. Bien, entonces aquí tenemos un corte de la columna en el cual podemos ver cómo están conformadas las barras de refuerzo y podemos ver cómo están conformados los estribos y estos ganchos que están aquí. Estos ganchos que están acá. Pero también podemos editar esto. Nosotros podríamos editar cuando personalicemos, sí, podemos aumentar los diámetros, podemos colocarle número 3, número 4, etcétera. Y aquí en esta parte podemos escoger cómo editar el estribo. Entonces, o podemos darle aquí a la flechita esta y él nos sugiere varias disposiciones. En este caso solamente colocó una, que realmente no hay más disposiciones. Pero vamos a suponer que yo no quiera colocarle esta rama que está aquí, entonces simplemente borro esta rama y se va la rama. O ahora quiero añadírsela, vamos a suponer que no la tengo y quiero añadírsela, entonces simplemente pico acá y le coloca la rama. Bien, entonces, aquí en esta parte dice cuál es la separación de los estribos. Entonces, esa es una parte que tenemos que cumplir con el código. Ahora les explico cómo se cumple con eso. La penúltima columna es la cuantía, o sea, la cantidad de acero dividida entre la cantidad de concreto, en pesos, ¿no? Recuerden que la cuantía estipulada en nuestro código va desde el 1 al 4%. Pero uno le puede cambiar esa cuantía al programa. Pero si le cambia la cuantía no está cumpliendo con el código. Y entonces si nosotros le colocamos como cuantía máxima el 4%, entonces él respeta esa cuantía. El último es un chulito que nos está diciendo que algo no está funcionando bien en esa columna. Voy a hacer lo siguiente, voy a rearmar la agrupación. Yo tengo aquí... puedo rearmar la agrupación, esta donde estoy yo, a 1 y a 4, o puedo rearmar la armadura transversal. Yo digo, rearme la armadura transversal, y él automáticamente la rearma. O rearmamos todo, o comprobamos, o vemos el despiece, o vemos una vista en 3D, o vemos los esfuerzos. Vamos a hacer cada una de esas. Entonces, rearmar la agrupación, entonces él simplemente va a proponer otro armado. Aquí podemos decirle que conserve los tramos, si es posible, ¿no? Cuando lo dimensionen. Entonces, ya la rearmamos, pero sin embargo sigue con el error. Entonces, si nosotros queremos saber cuál es el error, entonces nos colocamos aquí, en la parte donde está fallando, y entonces en la parte inferior ya hay un detalle de lo que es el error. Entonces dice acá, no cumple resistencia mínima de flexión de columnas. Si queremos ampliar ese error, entonces simplemente le damos clic acá y nos sale algo parecido al listado de las vigas, solo que en la columna, y entonces marcamos solamente lo que no se cumple y dice, las siguientes vigas no han sido consideradas en la comprobación al no estar correctamente definidas. Marco 9, tramo 1, tal y cual. ¿Qué es lo que quiere decir ese error? Que como la columna recoge a las vigas esas que están ahí y esas vigas no tienen refuerzo, entonces el programa no puede hacer los cálculos de columna fuerte, viga débil. Y entonces él dice, hasta cuando no me rearmen la viga, entonces no te puedo rearmar la columna. Entonces en este caso estamos hablando de la marco 9 y marco 6 en el tramo 1, ¿no? Entonces vámonos al marco 9 y al marco 6. Tramo 1 y vamos a chequearlo. Entonces nos salimos de acá y aquí en esta parte vamos a ver los marcos. Le decimos al programa que nos muestre aquí donde dice marco no sino pórticos, dice marco 9, marco 9, aquí tenemos un marco 9. Entonces vamos a ver cuál es el que está marcando en rojo, ¿no?
Seguimos subiendo. Y entonces vamos a darle clic acá a ver qué es lo que sucede. Perdón, se fue nuevamente para... Aquí damos clic acá. Y se pulsa el botón para actualizar las gráficas. Entonces, como se pueden dar cuenta, la viga no está armada. Entonces tenemos que armarla. Entonces por eso es que nos está dando error. Entonces la rearmamos aquí. Y entonces él propone una armadura que tenemos que chequear, tal como hicimos en la clase anterior. Y ahí tenemos la armadura. Vamos a ver cuál. El otro era el marco 9 y el marco 6. Vamos a ver cuál es el marco 6. Marco 6, este de acá. También le falta un rearmado, entonces rearmamos aquí. Y esto que está aquí tenemos que hacerlo en todos los niveles, porque lo que va a suceder es que va a encontrar el mismo error en los otros niveles, y entonces tenemos que hacer el recálculo ese. Fíjense aquí que tenemos una cantidad de vigas sin recalcular. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente: como hay una cantidad de vigas sin recalcular, voy a nuevamente a correr la estructura con la opción esta de calcular con la obra sin dimensionar la cimentación. Aquí me coloque una propuesta de aceros. Claro está que ustedes ya hicieron eso. Yo lo que pasa es que estaba mostrándole el modelo en otro curso, y entonces se perdió el refuerzo. Esperemos un ratito a ver que él haga el armado. Bien, entonces ya tenemos nuestro armado y hay una serie de errores. Entonces, como estamos en las columnas, vamos entonces directo a las columnas, pero ya el error ese de que hay una viga sin armado ya debería haberse solucionado. Entonces cerremos acá y nuevamente nos vamos acá a resultados y picamos con este botón, dice editar columnas. Entonces ahora sí vemos que esta columna ya aparece en verde, ¿no? Todos los chulitos están en verde. Quiere decir que ya cumplió. Hay algunas, sin embargo, que no cumplen. Vamos a ver cuál es el error de esas. Entonces, como podemos ver, darnos cuenta aquí es en el piso 3 que hay un error. Aquí en esta parte, piso 3, le damos clic acá y vemos aquí cuál es el error. Dice, no cumple resistencia mínima a flexión. Picamos acá y aquí tenemos un error típico que se llama columna fuerte, viga débil. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Fíjense esta ecuación que está ahí. Sumatorio de momentos en las columnas debe ser mayor o igual a 1.20 el sumatorio de los momentos en las vigas. ¿Será que esto me permite escribir aquí? Por supuesto que no. Entonces, les voy a explicar qué quiere decir eso.
Bien, entonces lo que quiere decir eso es lo siguiente. Vamos nuevamente a reproducir eso que vimos ahí. Vamos a reproducirlo acá. Entonces aquí tenemos la columna. Aquí tenemos la viga. En un cruce cualquiera, un nudo cualquiera. Pero solamente vamos a hacer unos cortes para indicar que... Entonces tenemos aquí la columna, vamos a llamar columna inferior. Y aquí columna superior. Y aquí viga a la izquierda. Y aquí viga a la derecha. Entonces aquí hay una serie de momentos, ¿no? Entonces, si yo sumo los momentos de las columnas, entonces me quedaría sumatoria de momentos de las columnas. Esa sumatoria de momentos debe ser mayor en un 20% a la sumatoria del momento de las vigas. ¿Para qué quiero que sea mayor, que sea más resistente la columna que la viga? Pues sencillamente para si hay algún mecanismo de colapso, o sea, si va a fallar el nudo ese, entonces es preferible que falle la viga y no la columna. Porque si falla la viga, entonces yo podría eventualmente, cuando comienza a fallar, ella comienza a hacer ruido y a presentar fisuras. Yo puedo reforzar esa viga. Me supone que esté la viga y entonces tiene problemas. Y entonces yo digo simplemente, bueno, aguanto la viga y le coloco aquí unos parales, ¿no? Unos puntales y la puedo reparar. Si me falla la columna, no puedo reparar nada, simplemente la estructura se viene abajo. Entonces, de eso se trata esta parte que está aquí. Entonces, la sumatoria la ecuación esta, la parte izquierda, la sumatoria de los momentos de las columnas da 61,42 y la sumatoria de los momentos de las vigas aumentado un 20% da 62,38. Están cerca, yo lo dejaría así, pero si nosotros queremos corregir ese error completamente, que no aparezca nada, entonces lo que podemos hacer es, aquí en esta parte le podríamos aumentar un poco el acero. Vamos a ver si le colocamos aquí 4 barras número 8 a ver qué pasa. Y hacemos la comprobación. Y entonces, de ahí podemos... nada, tampoco. Así claro, ya aquí corregimos esto. Entonces, si aquí muestra el mismo error, entonces hacemos lo mismo, ¿no? Ahí tenemos el mismo error. Entonces lo que podemos hacer es que aquí le colocamos también varillas número 8. Y aquí también, número 8. Sin embargo, con esta de aquí no me cumple todavía. Entonces ese es el plan A, aumentar. Fíjense que no estamos hablando del momento actuante en la viga y en la columna. Estamos hablando de ese momento resistente. Y para que ustedes aumenten el momento resistente de un elemento estructural, tienen varios caminos. El primero es aumentar la resistencia de los materiales. El segundo es aumentar la cantidad de acero. El tercero es aumentar la sección de los elementos. Cualquiera de esas tres. En este caso es más fácil cambiar las dimensiones del elemento. Yo aquí puedo colocarle 50 centímetros a la columna y le coloco 50 acá, y entonces ya el momento resistente de esa columna me va a aumentar. Lo que tengo que ver es si ya cumple, ¿no? Entonces, ¿dónde está ese chequeo? Ese chequeo lo consiguen en la norma. Aquí en la norma, en alguna parte aquí, acá, la flexión columna, ahí está. Dice, título C, artículo 21.362. Entonces, si nos vamos a la norma, al NSR 10, entonces vamos a encontrarlo. El capítulo 21 es el que trata del detalle de refuerzos para las diferentes zonas de amenaza sísmica, o sea, capacidad moderada, que es el caso nuestro, ¿no? 21. Entonces, aquí en una parte 21, 352 creo que era. Regresemos acá.
21362. Y aquí lo tenemos, miren. Aquí está, dice las resistencias. Aquí, las resistencias a flexión de, estiro un poquito acá, de las columnas deben satisfacer la ecuación C21.4. Y entonces dice acá en la parte derecha del comentario, esto es, cuando ustedes vean algo en el código, inmediatamente pasen a la parte derecha, donde están los comentarios, donde está la explicación de por qué hacen eso. Y dice, el propósito de C21.3.6 es reducir la posibilidad de fluencia de las columnas que se consideran como parte del sistema de resistencia ante fuerzas sísmicas. Si las columnas no son más resistentes que las vigas que llegan a un nudo, existe la posibilidad de acción inelástica en ellas. En el peor caso de columnas débiles se puede producir fluencia por flexión en ambos extremos de todas las columnas en un piso dado, ocasionando un mecanismo de falla de columna que puede conducir al colapso. Ahí está la explicación. Este requisito es nuevo en la NSR 10 para pórticos con capacidad moderada de disipación de energía, que son los nuestros, DMO, y para pórticos con capacidad especial. Ahí está la explicación. Entonces ese es otro error que podemos corregir. Acá en esta parte yo podría, una vez que yo corrija el error, vamos a ver que parece que hay otro por ahí, pero vamos a comprobar todo para ver que... recuerden, hubo un error en la clase anterior, un muchacho que me decía, mire profesor, todo me chequea, pero sin embargo, cuando yo saco el listado detallado, todo está con el chulito verde, sin embargo, que me aparece con el chulito rojo, veanlo aquí. Entonces, pasó lo mismo. Vamos a ver entonces el despiece de esa columna. Aquí tenemos el despiece, que nos muestra en un alzado longitudinal, una vista en el sentido X y otra vista en el sentido Y de la columna. Entonces aquí en esta parte podemos ver los niveles. Esta es vista en X y esta es vista en Y. Y acá en esta parte tenemos cómo se ve el corte AA que estamos colocando aquí dentro de la zapata. Este sería el acero de la columna. Y este sería el corte BB. Ven aquí, sección BB, y este es el corte BB. Y así sucesivamente, ¿no? Y entonces está detallado cómo es el estribo y cómo son los ganchos. Por otro lado también tiene el detalle de cómo van las barras longitudinales. Miren aquí, 420, y dice 390 más 30 da 420. Aquí tenemos el empalme de la columna. Aquí el corte en C, en donde está el empalme. Entonces en el empalme podemos ver doble varilla. Pero fíjense que el empalme lo voy a hacer hacia el interior de la columna para que no se me reduzca la separación libre entre las barras. Recuerden que la separación libre entre las barras aquí en las columnas son 40 milímetros o 1,5 veces el diámetro de la barra. Entonces ese empalme ahí debe ser hacia el interior de la columna. Bien, si comenzamos a recorrer la columna en toda esa altura, podemos ver aquí incluso los niveles. Dice el suelo. Está esta viga que está aquí, esta parte que está como en color gris, no es más que la viga de enlace, ¿no? Que le colocamos 40 centímetros de altura. Ahí está. Y aquí en esta parte tenemos descrito cómo van los estribos. Dice a 5 centímetros, que nos permite el código. Usted puede colocar los estribos a 5 centímetros a partir de el borde del apoyo. Entonces aquí dice 4 estribos. Entonces una distancia de 6. Luego dice acá 4 estribos más. Y si ustedes los cuentan, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, le va coincidiendo todo, ¿no? 7, y así sucesivamente hasta arriba. En esta parte de acá podemos notar que no colocó gancho para el debido anclaje de las barras de la columna.
Ahora les indico cómo se corrige eso. Pero entonces aquí podemos ver una cartilla del despiece. Y entonces nuevamente dice aquí posición, diámetro, número, longitud y total en centímetros. En la parte de abajo se calcula el quilaje. Aquí esta parte, bueno, aquí no salió, pero yo le puedo decir que calcule el quilaje cuando lo imprima. Entonces voy a corregir esto, que le coloque aquí un gancho de anclaje a la parte superior de la columna. Entonces lo hacemos aquí, así miren. Le voy acá y le doy clic aquí. Edición de las longitudes de anclaje y de solape. Y entonces aquí le coloco, si es 30, le coloco aquí 60, a ver cómo me va. Y entonces le digo que me muestre el despiece. Y ahí tenemos el gancho. Listo. Y de esa manera cumplimos con todos los requisitos. Aquí lo que faltaría sería lo siguiente. Esta parte que está aquí, en cualquier tramo de columnas, nosotros tenemos dos zonas confinadas, que son estas donde están los estribos bien pegaditos, y una zona en el medio que no está confinada. O sea, los estribos van más separados aquí en el medio, porque el diagrama de cortante, ahora les muestro el diagrama de cortante de la columna, generalmente pasa por cero cerca de la mitad de la columna. Y entonces, aquí en esta parte, teóricamente, nosotros podemos colocarle los estribos más separados. Sin embargo, en el código, en alguna parte dice que la separación de estos estribos no puede ser mayor a 2 veces la separación de los estribos aquí en la zona confinada. Me explico, que si aquí en la zona confinada la separación es de 10, aquí mira, cada 10, en esta zona de acá debe ser máximo cada 20. Entonces, si él lo colocó a cada 15, porque lo necesita a cada 15, está bien. Pero si por el contrario ustedes lo ven a una separación mayor que 2D, lo tienen que corregir. Vamos a chequear el otro. Acá 10, y aquí lo colocó a cada 15, está bien. Aquí en el último tramo dice 10, aquí lo colocó a 16, está bien. Y cumplió con todo. Entonces, la vista, vamos a ver los esfuerzos de la columna, miren. Aquí tenemos los esfuerzos, donde podemos ver, vamos a ampliar un poquito esto, las solicitaciones que están actuando ahí, menos la torsión. Vamos a activar la torsión. Aquí tenemos la torsión de la columna, pero realmente el valor de la torsión es muy pequeño. Dice T igual a 0, ¿no? Aquí al final, T0. Aquí, T0. Aquí tenemos la carga axial. Aquí tenemos los momentos. Y aquí tenemos los cortantes. Fíjense que los momentos pasan por 0 cerca de la mitad de la columna. Esa es la razón por la cual nosotros estamos colocando los estribos más separados en el tercio medio de la columna. En los tercios superior e inferior le estamos colocando los estribos más cerrados porque aquí tenemos unos momentos mayores. Fíjense aquí, estos momentos, punto 62, punto 50, etc. Por último, si nosotros queremos ver acá, por último no, todavía falta un poquito. Queremos ver una vista 3D de cómo se ve la columna. Entonces podemos activarla aquí, entonces la podemos ampliar un poco. Y aquí podemos ver la disposición de las barras longitudinales y las barras transversales. Y el color indica el diámetro, ¿no? Que hay una convención, cada diámetro aparece en un color diferente para que se pueda distinguir. La otra cuestión que podemos ver aquí es esta comprobación, dice acá, comprobación. Y aquí podemos ver el diagrama de interacción, pero en este caso es un diagrama que está en 3 dimensiones. Aquellos que vieron Hormigón 1 conmigo tuvieron oportunidad de calcular la curva la curva PM, la curva de interacción PM, pero la calculábamos en un plano. Acá está calculada pero en 3 dimensiones. Entonces, si allá era una curva, era este pico que está aquí. Vamos a girarlo a ver si puedo girarlo acá, hacia acá. En 2 dimensiones era esta curva que está acá. En 3 dimensiones es esa curva que rota 360 grados y produce ese volumen que está ahí. El diseño correcto de la columna es el punto ese
es un punto que está aquí, ese que ustedes ven ahí, que está comprendido dentro de ese volumen que está ahí. Acá podemos ver todas las combinaciones que él utilizó para el diseño de la columna. Como se pueden dar cuenta, estamos hablando de 50 combinaciones. Entonces él calculó automáticamente, calculó carga, peso propio, carga muerta. Aquí 30% del sismo en X, 100% del sismo en Y, y así sucesivamente. Y aquí en esta parte está mostrando cuáles son las fuerzas, aquellos que vieron nuevamente, que vieron Hormigón 1 conmigo, aquí tiene la fuerza esta de CS, esta fuerza de aquí, CC, CST, están todas esas fuerzas. Ya por último, entonces tendríamos esto, ¿no? Esto de acá, donde yo digo ver el listado completo. Y en el listado completo hace una relación pormenorizada de la columna, pero en el tramo ese, ¿no? Solamente en el tramo ese. Para cada tramo tiene su diseño. Y entonces aquí tenemos todo el recuento de la columna, 45 por 45, tramos de 9 a 12, altura libre 250, recubrimiento geométrico, etcétera, materiales, la longitud de pandeo, el armado longitudinal, el armado transversal. Y aquí entonces comienza a hacer el chequeo del código. Separación 40 milímetros, 1,5 veces el diámetro de la barra, o 1.33 el agregado grueso. 763, busquémoslo. A ver si encontramos 763, el detalle del refuerzo. Aquí tenemos, dice, en elementos de compresión reforzados con espirales o estribos, este que está aquí, la distancia libre entre barras longitudinales no debe ser menor que 1,5 veces el diámetro de la barra, mide 40 milímetros. Véase también C332. En C332 debe estar la parte pertinente a el agregado grueso. Vamos a buscarlo por aquí. C332. Dice acá, el tamaño máximo nominal del agregado grueso no debe ser superior a, ahí está, dice, 1/5 de la menor separación entre los lados del encofrado, 1/3 de la altura de la losa, 3/4 del espaciamiento mínimo libre entre las barras o alambres individuales de refuerzo, paquetes de barras, tendones individuales, bla bla. Ahí está. Estas limitaciones se pueden omitir si a juicio del profesional facultado para diseñar la trabajabilidad y los métodos de compactación son tales que el concreto se puede colocar sin la formación de hormigueros, vacíos y segregación de la mezcla. ¿Qué es lo que estamos tratando nosotros de lograr cuando respetamos la separación de las barras? Eso que está ahí. O sea, que no quede el agregado grueso separado de la mezcla. Entonces queda el agregado grueso por un lado y la pasta por otro. Entonces se nos forman hormigueros, o sea, huecos. Cuando se quita la formaleta, entonces se ve esa cantidad de huecos que afectan la resistencia de la columna. Si dividimos 4 entre 3, ¿cuánto nos da? $1.3. Bueno, 1.3, ¿qué? ¿Cuánto? $1.33, ¿no? De la altura, sí, 33.3. Eso, entonces, eso es lo que dice aquí, 1.33, el diámetro del agregado. Entonces fíjense que él va recorriendo el código punto por punto. Entonces aquí separación, acá chequea toda la separación de las 4 caras, la armadura mínima máxima, o sea la cuantía, el 1 y el 4%, y acá coloco un chulito en verde, se cumplió con la cuantía. Sigue, estado límite, esta es la eficiencia de la columna, entonces sería la raíz cuadrada de los cuadrados de la fuerza actuante sobre la fuerza resistente. Eso debe ser menor que 1. Sigamos por acá, dice estado límite de agotamiento, nuevamente por otro lado. Sigamos.
Y aquí nos muestra entonces cómo fue el diseño con el diagrama de interacción. Entonces, utilicé este diagrama y tal y cual. Y aquí en esta parte, si lo recuerdan, el KLU sobre R, cuando estábamos diseñando en hormigón 1 columnas con pandeo, entonces había esta relación que es clásica, ¿no? En las estructuras metálicas ustedes van a trabajar mucho con esta relación KLU sobre R. Entonces, este es la esbeltez. Y acá, si recuerdan la fórmula que utilizamos para el cálculo de columnas, aquellos que están en hormigón 1, columnas axiales, esa fue la fórmula que utilizamos. Solo que aquí se le añade este coeficiente que está acá porque estamos hablando del método de la resistencia última. Bien, entonces, ¿qué más vemos aquí? Aquí está la comprobación. Y aquí en esta parte tenemos, para aquellos que vieron el diagrama de interacción conmigo, aquí están todas las ecuaciones que utilizamos allá. La carga es igual a CC más CS menos T, y está el cálculo para cada una de las varillas. Entonces lo que hace es que acumula ese cálculo aquí con la deformación unitaria. Entonces con esa deformación unitaria puede hacer el diagrama de interacción ese tridimensional que ustedes vieron ahí. Sigamos. Estado de límite frente a solicitaciones normales, nuevamente eficiencia, pero ya aquí está involucrando la carga axial y los momentos actuantes en cada una de las dos direcciones. Acá comprobación, sigue la comprobación. Diseño por sismo. Dice la menor dimensión de la sección transversal, medida en una línea recta, 25 centímetros. Ahí están. La cantidad de acero, el 1%. Acá, el área del refuerzo longitudinal máximo, el 4%, también cumple. Aquí tenemos el refuerzo transversal debe disponerse tal, y aquí está la separación del refuerzo transversal. Como se pueden dar cuenta, es un listado completo de todo lo que dice el código y cómo lo resuelve el programa. Entonces simplemente él genera para cada una de las columnas un listado parecido a esto. Si se dan cuenta, estamos hablando de 20 hojas para uno de los tramos de la columna. O sea que si yo quiero anexar a la memoria de cálculo el diseño completo con detallado, entonces yo tendría 5 tramos por 20, son 100 hojas. Entonces realmente es un listado extremadamente extenso que no se hace sino cuando eventualmente le exigen a uno, dígame, demuéstreme que esto está así. Entonces uno coge las 100 hojas esas, se las manda al tipo y aquí está, mátate tú por tu cuenta, fíjate que cumple con todo. Veamos acá, ¿qué más dice? Hasta ahí. ¿Quién tiene alguna pregunta? Bien, voy a corregir entonces, por ejemplo, estas columnas que están aquí. Bueno, miren, voy a hacer lo siguiente. Voy a pasarme aquí a esta otra pestaña, y en esta pestaña yo puedo ver el cuadro de columnas, y aquí en el cuadro de columnas puedo ver cuáles son iguales a cuáles. Y puedo ver si eventualmente puedo unificar estos grupos. Ahora mismo él tiene A1 y A4, y es una columna, esta que están aquí, A1 y A4, aquí en esta. Si yo me coloco aquí, A1 y A4 son estas dos. Si me coloco acá, son estas dos que están aquí señaladas, son las circulares, y esta que está aquí sería esta de aquí. Entonces yo puedo ver si estas columnas que están aquí, las 4 circulares, las puedo agrupar. Entonces me voy a esta parte de acá y veo cuánto es la cuantía. Dice acá, para esta de aquí es de 3.2 y no me cumple. Para esta de acá, 3.2 y no cumple. Y por último, esta de acá, 3.6 y no cumple. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocarle aquí 60 centímetros de diámetro a esa columna.
también le voy a colocar 60 a esta de acá. Y por último le coloco 60 a esta de acá. Y esta falló un poquitito aquí, ¿no? Vamos a ver cuál es el error que me está marcando acá. Entonces fíjense que se pasa un poquitito, ¿no? ¿Qué es lo que dice acá? 1.001 se pasó. O sea, el máximo es 1. Aquí se pasó una milésima. Entonces yo puedo decir, hombre, yo lo dejo eso así. ¿Por qué? Porque realmente eso no es lo que va a hacer que la estructura falle. Y entonces me devuelvo acá. Entonces ya podría agrupar, por ejemplo, estas columnas circulares, porque todas son iguales y tienen más o menos la misma cantidad de acero. Entonces digo acá, unir, mira, aquí tengo unir, dividir, modificar, desagrupar, igualar datos, reordenar todos, editar la geometría. Si yo le doy aquí, entonces yo aquí podría cambiarle la geometría directamente. O acá, la armadura longitudinal, yo lo puedo editar acá. Entonces me muestra hasta dónde llega y esto lo puedo editar. Lo mismo que la armadura transversal. Yo voy entonces a unir esta con esta. Fíjense que las candidatas a que se puedan unir, él las coloca en un color amarillo, ¿no? Un amarillo pollito. Entonces yo selecciono los tres, hundo el botón derecho. Entonces ya unifiqué esas 4 columnas. Entonces me devuelvo acá. En esta parte de acá, entonces voy a ver cuál es el error. Aquí dice, el error aquí es acá hay un error que es un error que no es tan grave, ¿no? Dice disposiciones relativas a la armadura. Entonces yo puedo bajar, aquí en esta parte puedo bajar, dice cabeza, la longitud de anclaje de 370 milímetros es inferior a la mínima exigida por la norma, 380. O sea, le faltan 10 milímetros. 10 milímetros es 1 centímetro. Entonces, yo podría decir, hombre, realmente eso no es tan importante. Sin embargo, yo voy a colocarle los 38 que él pide. Aquí, en esta parte, coloco los 38 y actualizo la gráfica. Aquí en esta parte, vamos a ver. Vamos a colocarlo un poquito más acá. No lo logro, pero igual el error no es tan... si hablamos en términos de religiones, entonces sería un pecado venial. Bien, entonces, ¿qué han aprendido hoy? Pues han aprendido todo lo pertinente a las columnas. Por supuesto, quedaría que ustedes cogieran sus proyectos e hicieran lo que yo les dije en la clase anterior. No los puedo obligar, eso depende de ustedes. La nota depende del entusiasmo que ustedes le pongan. Pero entonces la propuesta es que para la próxima clase, entonces ustedes ya vengan o ahora, entonces, o sea, tenemos media hora todavía de clases. Entonces, si quieren ahora, comienzan a experimentar con las columnas y entonces si se le presentan errores, los vamos solucionando en tiempo real. ¿Listo? ¿Quién tiene preguntas? Ingeniero, retomando la pregunta, cuando presenta esa distancia, hay que aumentarle el diámetro de la barra. ¿Cuál distancia? La distancia mínima entre las barras, que son de la 21 distancia mínima entre 25. las barras. Sí, si tú le aumentas el diámetro de la barra, le disminuyes el número. ¿Cierto? Tú le disminuyes el número porque o sea, como tú le vas a colocar una misma cantidad de acero calculado, entonces tú puedes cambiar y entonces dices, no, en vez de 5 barras número 6, yo puedo colocarle 4 barras número 7, por ejemplo. Acá en este caso, miren, este caso de acá, vale la pena mencionarlo porque fíjense que la cuantía está aquí casi al límite, o sea, al 4. Aquí en esta parte es en porcentaje, está en 3.9. Y aquí me está mostrando un error. Y este error, si yo lo saco, es que no cumple con el concepto de viga, columna fuerte, viga débil.
para el momento resistente. Entonces, como no le puedo aumentar aquí el diámetro o el número de barras, la cantidad de acero, para aumentarle la resistencia, entonces me toca aquí cambiarle una de las dimensiones. Entonces, en este caso voy a colocar aquí 35 centímetros a toda esa columna, a ver cómo va. Bien, ahí cumplimos con ya fíjense que ya está en 3.4, bajó la cuantía, está alta, pero está dentro de los límites. Acá en esta vamos a chequear esta y algo parecido a esto, ¿no? Entonces aquí nuevamente le coloco los 35 y de esa manera voy corrigiendo los errores. Fíjense que ustedes inicialmente cumplieron con la deriva y entonces si el edificio no se movía mucho, entonces le redujeron el tamaño a las columnas, pero y ahora acá en la etapa de diseño de los elementos es probable que les toque aumentar nuevamente la sección de los elementos, que es lo que estamos haciendo ahora. Todas estas están en verde, este de 35 por 60, esta de 35 por 60 también, y la cuantía es de 3.4 y esta de acá es de 2.9. Voy a unir la 2 con la 3, unir esta 2 con esta 3, entonces me devuelvo acá y entonces vuelvo a rearmar la agrupación aquí. Y listo, ahí están agrupadas. Veamos esta de acá, 3.1. No le veo, aquí parece que esta está cumpliendo, pero ya es cuestión del programa, recuerdan. Esta de acá, tampoco le veo, todos los chulitos están en verde y no hay nada acá. Pero sin embargo voy a reagruparla para ver si se le quita la crucecita roja esa que está ahí. Y acá también esta, ¿no? Se rearma. Bien, ahora lo que quedaría sería, bueno, aquí sí hay un pequeño error, entonces vamos a ver cuál es. No cumple resistencia mínima de flexión, este es columna fuerte, viga débil. Ya sabemos cómo es el procedimiento. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo colocarle, para salir de esto, voy a colocarle 50 centímetros en toda la altura, 50 y 50, y ya con eso cumplo. Yo me puedo pasar a esta pestaña de acá y puedo tratar de agrupar las columnas. Por ejemplo, yo podría agrupar esta A1, A4 con A2 y A3. Mejor dicho, estas tres de aquí las podría agrupar si la diferencia en cuantía no es mucha. Entonces voy a estudiar la cuantía. Dice acá 1.5, la 2, 3, está muy lejos, esa no la puedo agrupar. Y esta de acá 3.1, pero sí puedo agrupar la A2 con la A3. Le puedo agrupar, unir A2 con A3. Y entonces me devuelvo y rearmo la agrupación. Bien, aunque aparece el chulito rojo, de todas maneras aquí en la derecha ustedes pueden notar que todas las comprobaciones están en verde, ¿no? El chulito verde, no hay nada aquí rojo. Y de esa manera ustedes pueden diseñar las columnas. Entonces, vamos a ver cómo imprimir las columnas. Bueno, vamos a aprender, miren, vamos a aprender cómo editar la armadura longitudinal. Vamos por ejemplo, a coger esta columna que está acá, esta, vamos a colocarnos aquí en D2, D3, y en esta columna yo puedo ver cuál es el despiece. ¿Ves? Aquí tenemos el despiece y vamos a suponer que yo quiera hay otra condición de los códigos, es que aunque no está específicamente determinado, nos dice trate de no traslapar el 100% de las barras en una misma sección. O sea, aquí en C no sería conveniente que colocáramos el 100% de las barras. Le voy a indicar cómo podemos colocar
el 50% y el otro 50% en otro lado. Entonces nos regresamos acá. Y aquí en esta parte, ¿dónde es que es? Ya les digo, un momentito. Aquí en esta parte le puedo decir, acá, colócame solamente el 50% de las caras opuestas. Ya. Y aquí, ¿cuál va a ser el desplazamiento? 120 centímetros. A ver cómo me va. Entonces, hago la comprobación y genero el despiece. Y ahora debería tener, eso es, aquí, fíjense. Hay una barra que hizo el despiece acá y otra que continuó e hizo el traslapo acá arriba. Yo podría aumentarle un poquito a esta distancia de aquí. Puedo colocarle 200 centímetros. Ahí lo tenemos. Entonces ya el traslapo lo hace aquí, por encima de la viga. En otras palabras, uno puede colocar el despiece al gusto de cada uno. Cada calculista tiene su manera de colocar los despieces y se siente cómodo con esa manera. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, ya logramos colocar el 50% acá. Vamos a colocar el 50% acá arriba. Y hacemos lo mismo, pero entonces nos vamos aquí. Entonces, acá en P2, 50%. Vamos a hacerlo más arribita, ¿no? El 50% de las caras opuestas, coloquemos los 200 centímetros. Bien, entonces, esta es otra de las cositas del programa. Entonces hay veces en que comienza a fallar con... Esta parte está como un poquito con errores. Entonces pueden obviar el traslapo del 100%. Por lo menos coloquen para el primer tramo el traslapo del 100%. Ya me di cuenta que hay que salirse de aquí para que pueda despejarse el programa. Bien, no sé quién tiene alguna pregunta. Bien, entonces los próximos 20 minutos dedíquenlo a trabajar en su proyecto en la parte de las columnas. Como ya les dije, mire, yo lo que estoy notando es que ustedes están asistiendo a la mitad, ¿no? Entonces, pues, no sé cuál es el criterio que ustedes tienen. Bueno, cada cual aprende lo que quiere. Entonces voy a dejar de compartir pantalla para que ustedes trabajen. Estoy aquí pendiente. Si alguien se decide a trabajar y se le causa una pregunta, entonces me dice.